Muy buenas noches. Estamos en nuestro programa Entre Palabras. Hemos tenido en la apertura una canción que va a ser parte del programa de hoy. Es una canción que se llama Guarnis Valientes. Y va con el tema del día de hoy, que está trabajado, diríamos, va a ser trabajado por un invitado de lujo. Es Pancho Bayac, muy conocido en nuestro medio. Él es filósofo, economista, abogado y es docente de historia en la Universidad Mayor de San Simón. Y es el esposo de nuestras colegas de la radio. Y gracias a ella hemos podido, hemos tenido que muñequear bastante para que nos dé un tiempito en la gente que nos dé un tiempito y pueda estar con nosotros en el programa. Así que, Pancho, primero te doy la bienvenida, ¿no? Bienvenido al programa Entre Palabras y un saludo a la radio escucha. Tamer, un gusto estar con ustedes, un gusto verte, Angélica, un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos nuestros amigos de Entre Palabras, este programa que me apasionó desde que era novio de la Danielita, tal cual. Realmente un programa muy interesante, siempre con temas tan versátiles, tan interesantes, haciendo audible la psicología para la gente, ¿no? Son cosas muy interesantes. Y bueno, un saludo a toda nuestra radio audiencia de Cachipalaspa, también es una radio tan linda de nuestro querido Fernando Andrade, Alma, Vida y Corazón, es un proyecto tan interesante de nuestra radio. Aprovecho para saludar a Dani, a Lucas y al Francis, que me han pedido que los salude, los quiero mucho. Están escuchando la radio en este momento. Hay que aprovechar también de mandar un saludo a todos los paseños hoy día, ¿no? El 16 de julio estamos celebrando el día, ¿no? de La Paz, así que para todos nuestros hermanos chucutas que están escuchando la radio, muchas felicidades. Angélica Fernández está también con nosotros. Buenas noches, Angélica. Muy buenas noches, Tamer. Muy buenas noches, Panchito. Realmente un honor estar acá compartiendo esta cabina porque, yo te conozco desde que inicié la universidad, fue mi primer docente, ¿no? Así como que, y realmente de lujo, ¿no? Las cátedras de lujo, así que para mí es un honor y también pues a todos los radioescuchas estén muy atentos. Gracias, Angélica. Sí, va a ser un programa muy interesante. Estamos también junto con, iba a saludar a Mariela Camacho, que va a estar también con nosotros como panelista en el programa. Así que, Mariela, bienvenida. Debe estar correteando por el tráfico, ahora es un poco complicado moverse, pero bueno, bienvenida, Mariela. Buenas noches, más bien llegué a tiempo y bienvenido a nuestro invitado que ha tenido muchos saludos, ¿no? En Facebook. Sí, hay mucha expectativa. Un gusto, Marielita. Antes de que se dé el tema ya están los comentarios, las preguntas. Ojalá que sea retribuido. Bueno, hacemos lo que podemos. Y llegamos hasta donde llegamos. Siempre hay chance para continuar el otro programa. Lo dejamos así como cortado y así Pancho está combinado a retornar en otra. Bueno, Pancho, el tema es los imaginarios, ¿no? Imaginarios sobre la mujer cochabambina. Exacto. El título del día de hoy. ¿Y cómo has pensado esto? ¿Qué es lo que nos traes hoy día? A ver, un poco la cosa va, en una charla que tuvimos, voz en off, como se dice oficialmente con Dani, en ocasión del 27 de mayo, cuando celebrábamos su primer día de la madre con mi guagua, y conversamos un poco de las raíces de esta fecha, de esta conmemoración, ¿no? Yo doy clases de historia en la U, y bueno, me apasiona un poco justo este momento de la historia, ¿no? Es un momento tan interesante de la independencia y sobre todo este proceso en Cochabamba que tiene sus connotaciones. Y bueno, conversábamos y discutíamos acerca de alguna problematización o discusión o debate acerca de la asignación del epíteto del Día de la Madre para el 27 de mayo, ¿no? Entonces, a raíz de eso surge la cosa y bueno, contigo, Tamer, creo que nos encontramos alguna vez y compartimos la idea de poder meterle esta reflexión. Había varias temáticas. Habrían varias temáticas. Radio, pero esta está muy buena. Claro, nos enganchamos con esto y creo que pensamos en hacerlo el 9 de julio por justamente fecha histórica de la Argentina y nos ha tocado la semana siguiente 16, Día de los Paseños, así que estamos en el proceso independentista, así que vale más la vaina, digamos. Muy bien. Vamos, avancemos. ¿Cómo pensaste eso? ¿Cómo lo has rastreado? ¿Cómo lo has armado?
A ver, les comento un poco cómo viene la cosa, ¿no? Investigando un poco acerca de esta cuestión, yo partí de una hipótesis, ¿no? La hipótesis de que esta fecha conmemorativa es una fecha que puede ser discutida, ¿no? Cuando se establece en las azonadas del 27 de mayo de 1812, se plantea una insurgencia, un levantamiento de las mujeres en Cochabamba. Vamos a contar un poquito el contexto ahorita. Y a raíz de eso, casi un siglo más tarde, bueno, más de un siglo más tarde, hacia 1928, si no me equivoco, el presidente Hernando Siles Reyes plantea esta fecha como conmemoración del Día de las Madres Bolivianas. Pero aquí hay un conjunto de cosas que pueden ponerse en discusión. La idea de que realmente sea esta una fecha para las madres, o sea, más bien un día para las mujeres revolucionarias, bueno, es algo que vale la pena tomar en consideración. Ya es toda una cuestión eso, Ya ¿no? No es lo una mismo cuestión. celebrar a una madre que celebrar a una mujer. Exactamente. Una mujer revolucionaria. Mujer revolucionaria. Mujer ¿Y madre qué sería? ¿Madre nomás o madre Madre. revolucionaria? Eso es complicado. Podemos sostener la idea de que las madres de la gesta la comprensión de madres de la gesta del 27 de mayo de 1812 son madres quizás de la patria, ¿no? Como charlamos contigo un rato, quizás como la Zurduy de Padilla, la Juana, qué sé yo, y muchas otras que han brindado sus vidas, no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina. Pero el concepto de madre en sí es una cosa que queda a discutir. Me gustaría un poquito poner en contexto la cosa, ¿no? A ver, ¿por dónde empieza la cosa? Estamos en el contexto del 1808, más o menos ahí, cuando ocurre una serie de situaciones políticas en España que llevan a que Napoleón Bonaparte tome por la fuerza esa España colonial, y bueno, España queda dividida en dos, ¿no? Aquellos que quedan apoyando al nuevo régimen a la cabeza de Bonaparte, de su hermano en realidad, y la otra mitad que son patriotas españoles que se oponen a él y sostienen el liderazgo de Fernando VII, un joven rey que acababa de entrar y asumir el reinado de España. Esto va a tener repercusiones en América, porque en América se da una serie de comprensiones también políticas, ¿no? Ahora, es importante entender esto. El proceso de la independencia empieza con este hecho en España, es un hecho ajeno afuera, pero la situación en América Latina, la independencia que se va a dar, debe entenderse en dos momentos bien claros y bien distintos. La independencia hay que partirla en dos. Un primer momento, o la primera parte de la guerra, que va del 1809 hasta el 1813 más o menos, que es un momento de insurrecciones más populares buscando una autonomía y más bien un apoyo a Fernando VII, que está depuesto por los usurpadores franceses. Y una segunda etapa que diría yo va desde el 1816 al 1825, que es ya francamente una guerra de independencia que tiene ya un conjunto de inversiones, billetes y apuestas fuertes de ingleses y norteamericanos hacia la causa independentista por razones económicas, intereses, etcétera, etcétera, la cual también es una etapa interesante. Pero lo que nos va a tocar es revisar un poco esta primera parte del primer tiempo. ¿Esa insurrección, ese movimiento de insurrección, es un eco de lo que estaba pasando en España en ese momento o ya se estaba gestando acá algo? No, yo creo que es ambas cosas. Sí, yo creo que es ambas cosas. O sea, hay un conjunto, una clase social que somos criollos. O sea, la escala social es españoles en primer lugar, criollos que son hijos de españoles blancos, con muy poco o ninguna mezcla con sangre mestiza o india, los mestizos y los indios, ¿no? Quienes van a gestar las gestas independentistas son precisamente criollos, ¿no? Es gente con mucho dinero, mucha plata, es gente con mucho poder económico. La idea que tenemos habitualmente señalada de que ha sido una guerra entre indiecitos, cholitos contra los españoles, no es real. En realidad fue una guerra entre los dos grupos poderosos, jefes políticos y jefes económicos, que se enfrentan los unos por conseguir, además del poder económico, el poder político, ¿no? Y bueno, indios y mestizos de por medio, usados como soldaditos de plomo en ambos ejércitos, ¿no? En ese contexto es interesante que se va discutiendo mucho, los criollos van generando la sensación de tener espacio a una mejor posición política mientras esté este usurpador francés ahí, y muchos con un franco y honesto apoyo a Fernando VII, ¿no? Se sienten patriotas españoles. Entonces se levanta primero Charcas en 1809, se van a levantar una serie de ciudades,
Y el más importante de los levantamientos va a darse el 25 de mayo, al igual que Charcas, pero un año después, en 1810, en Buenos Aires. Entonces, hay que entender que estamos en el contexto, por lo menos en Sudamérica, de tres virreinatos. Nueva Granada, que ya saben es Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador. El virreinato del Perú, que es un pedazo de Ecuador y Perú principalmente. El virreinato de La Plata, que implica Argentina, Bolivia, o sea, lo que era Charcas en ese entonces. Y los dos virreinatos donde hay pleitos es en La Plata y es en Nueva Granada. En el Perú es un espacio esencialmente realista, pro-realista, no quieren saber de levantarse contra la autoridad establecida. Cuando se dan los levantamientos, principalmente en Buenos Aires, se plantea la idea que se levanten todas las provincias del Río de la Plata, y la primera ciudad en las provincias de Charcas que va a levantarse va a ser justamente Cochabamba, el 14 de septiembre de 1810. Previamente, un año antes, se ha levantado Charcas, el 25 de mayo de 1809, un mesecito y piquito más, el 16 de julio que conmemoramos hoy, se levanta La Paz, 210 años atrás, con Pedro Domingo Murillo, que, ojo, aquí también hay que desmitificar algunas ideas, ¿no? Murillo es visto como un héroe de la independencia, y lo es, pero, paradójicamente, 30 años Murillo estaba persiguiendo a la gente del gran caudillo Tupac Katay, o sea, era un matador de indios. O sea, los dos son héroes de la independencia, de dos clases sociales que son enfrentadas, pero ambos al final héroes de la independencia. Y esto es precisamente lo que quiero marcar. La guerra, por lo menos esta primera parte de la independencia, es una cosa muy confusa. No hay que entender que unos son los patriotas y otros son los españoles. Claro. Es una complejidad. Hay muchos cuestiones políticas, económicas, Exacto. Una mezcla incluso Exacto. ¿no? de las clases sociales. Exactamente. Es como si nos viéramos hoy en un conflicto de esta naturaleza, que es entre oficialismo y oposición, y de pronto en algún tiempo ganaron la oposición o el oficialismo y fundaron un país. ¿Qué sabemos? ¿No? O sea, es un conflicto político natural de la época. Entonces, aquí no hay buenos ni malos, ni patriotas ni antipatriotas, que es un conjunto muy heterogéneo de intereses. Y además a eso hay que ver también intereses individuales, ¿no? Absolutamente, Personales, absolutamente. Lo de Pedro Domingo Murillo era un tema que queríamos también trabajar hoy día, solo que bueno, mes de julio. Vamos a meterle el próximo diciembre. Era un año, porque es nada, un año. Con nuestro yungueño en la mesa. Era un tema propuesto, pero no más bien decidimos un poco más trabajar la cuestión cochabambina. Exacto, las mujeres, que quedan un poco pendientes, no es de esta cosa. Bueno, entonces, ¿por dónde va la cosa, amigos? Se genera esta insurrección en Cochabamba, y a la cabeza de Francisco del River, es importante el nombre porque lo vamos a mencionar después, Esteban Arce, que lo conocemos, etcétera, etcétera, y Cochabamba, estos revolucionarios toman la ciudad de Cochabamba y siguen el mandato de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires dice levántense porque en Buenos Aires han depuesto al virrey, entonces es un levantamiento ya más grande, ¿no? Y la orden o la sugerencia de Buenos Aires es que en las ciudades que se vayan a levantar se formen ejércitos, para no sufrir lo que pasa con Charcas y con La Paz, que pierden inmediatamente las ciudades porque solamente son levantamientos y no toman un cuerpo militar. Cochabamba se organiza en un ejército que va a ser el primer ejército boliviano, digamos, en la historia, a la cabeza de Esteban Arce. Se genera este ejército y Esteban Arce va a tener ya la primera gran batalla que se va a librar, bueno, gran en el sentido espiritual, ¿no? Histórico, pero en la realidad también fue, no vamos a minimizar los hechos, pero una sonada donde agarran a un conjunto de españoles un tanto desprevenidos y Arce con sus hombres los vencen, ¿no? En la localidad de Aroma, yendo a tomar Oruro, ¿no? Aroma, sí. Entonces, la batalla de Aroma, que va a ser, que es el 14 de noviembre de 1810, que va a ser la fecha en la cual se establece el Día del Ejército, no sé qué. Cochabamba y Esteban Arce empiezan a tener su primer ejército, por eso cantamos en el himno, fue el primero en la lucha marcial, ¿no? Y las cosas van funcionando, pero al mismo tiempo quiero que veamos el contexto más grande. El contexto más grande es una guerra entre argentinos, que están con las ideas un cacho más libertarias, todavía no son independentistas, y los peruanos, que son españoles. Desde el Cusco van a mandar un ejército pro-español peruano para pacificar la zona a la cabeza de un capo de los capos, que es don José Manuel de Goyeneche.
Este ñato era un militar muy experimentado, se dice que tenía estudios hasta de filosofía, era un ñato capo. Se enfrentan con la avanzada del primer ejército regular auxiliar argentino en Huaki y son derrotados los gauchos. Entonces empieza a bajar Goyeneche y a retomar ciudades. En eso, hacia el 12 de agosto de 1811, y estamos en 1811 después del septiembre del 10, etcétera, etcétera, las batallitas, hacia el 12 de agosto de 1811, y aquí cerca, por Sipe, en un lugar llamado Campos de Miraya, se da una batalla donde Esteban Arce se enfrenta con las fuerzas de Goyeneche y pierde. Se pierde la batalla y Goyeneche entra a Cochabamba. Hay una toma de la ciudad de Cochabamba pacífica, en muy buena onda, podríamos decir. Se llegan a negociaciones con Francisco del Rivero, y de hecho Francisco del Rivero, dicen algunos historiadores, termina, si no pasándose a la causa realista, sí generando cierta simpatía con Goyeneche, a tal punto que Goyeneche lo pone, o sea, lo restituye a Francisco del Rivero como gobernador de la ciudad, pero ahora a favor de la corona. Qué interesante, qué acuerdo. Interesante. Sí. Qué arreglos, ¿eh? Arreglos, la época, ¿no? Ahí están los intereses personales que decía Ahí están, tal cual. Mariela. Cosas no muy lejanas a la actualidad, quizás. Claro, son coyunturas también, Exacto. ¿no? Contextos. Exacto. Está muy bien todo, está muy interesante cómo nos viene planteando Pancho el tema, ¿no? El contexto, porque es importante saber un poco cómo se maneja la historia, ¿no? Para localizar las piezas en su justa medida, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué les parece? Les propongo ir a una pausa publicitaria, estamos a tiempo y luego retornamos y continuamos con el tema que está muy, muy interesante. Nos vemos enseguida. 91.9 Radio Cancha Capital. Retornamos con Entre Palabras. Bueno, estamos con un tema muy interesante y ya hemos hablado de ya nos vamos a ir acercando hacia el punto central. Y recordarles que Entre Palabras está gracias al auspicio de Lecturas Sutiles de la revista Así del diario Opinión. Este domingo se encontrará la columna de Alejandra Torres con el tema de la realidad de los objetos en la infancia. ¿Cuál es la importancia de los objetos hacia los géneros masculino, femenino? Interesante. Bueno, estamos con Pancho Vallado, nuestro invitado el día de hoy, trabajando el tema sobre los imaginarios sobre las mujeres en Cochabamba. En esta primera parte hemos contextualizado un poco, ¿no? Cómo vamos a arribar a esta fecha tan trascendental que es el 27 de mayo, coincidentemente, bueno, nombrado como el Día de la Madre, y estamos un poco contextualizando las épocas de las insurrecciones, ¿no? Que se estaban desarrollando en nuestro continente, sobre todo en Bolivia, ¿no? En relación al movimiento español y todas estas cosas muy apasionantes de la historia. ¿Cómo andamos, Pancho? ¿Cómo anda el tema? ¿El Goyeneche había llegado hasta acá? Llega Goyeneche a Cochabamba, habíamos dicho, deja Lo vence Esteban Arce en una batalla. Lo deja a Francisco del Rivero a cargo, se va, más o menos un mes después, y Esteban Arce, ya en una posición más guerrillera, decide retomar Cochabamba. Entonces viene Esteban Arce, la sonada se da hacia el 29 de octubre de 1811, toma Esteban Arce Cochabamba, y en eso, en los intereses y vaivenes y pactos y acuerdos políticos, queda como gobernador patriota, o sea, en la línea de Esteban Arce, don Mariano Antesana. O sea, todos están coordinando con los ejércitos auxiliares argentinos. Claro, Goyeneche ya estaba lejos. Ya está lejos. Goyeneche está con idea de irse a Tucumán, ¿no? A perseguir al ejército regular argentino y tratar de vencer. En medio se van a dar un conjunto de acciones políticas y bélicas que van a ir complicando la cosa. Ya para el 1812 las cosas se ponen un poco más complicadas para estos, digamos, primeros patriotas, y van a tener que enfrentarse Arce y Antesana contra las avanzadas de Goyeneche, que trata de retomar Cochabamba, y en eso van a surgir diferencias complicadas entre Esteban Arce y Mariano Antesana, el gobernador de Cochabamba. Goyeneche retorna. Goyeneche ¿Logra retornar? Y vamos a ver justamente eso. Entonces, hacia abril de 1812 se da una situación muy conflictiva en la cual Esteban Arce está por dar cuenta de una avanzada española y requiere el apoyo de Mariano Antesana, y Mariano Antesana no se lo llega a prestar.
no le presta este apoyo y queda Mariano Antezana como simbólicamente en una mala posición, Claro, es visto claro. como un, entre comillas, Traidor. sarraceno, un traidor, Traidor. y así los llamaban en la época, ¿no? Como un sarraceno, este era el concepto, un traidor. Entonces, la cosa queda muy mal y esto va a jugar un papel clave porque después va a restar una credibilidad que posiblemente, bueno, pues se podría pensar, derivó en mucha sangre, ¿no? Claro, porque Goyeneche retorna. Goyeneche retorna, Goyeneche sale de Sucre. Sucre es el último espacio antes de venirse a Cochabamba, sale el 14 de mayo de 1812 ya Goyeneche, y las cosas están candentes. Se arma una defensa en la localidad de Pocona y se da la famosa batalla de Quemuñal. Esto va a ser el 24, entre el 22 y el 24 de mayo de 1802. Es derrotada la defensa cochabambina y ahí Mariano Antezana, gobernador de la ciudad de Cochabamba, prefecto de la ciudad de Cochabamba, se reúne con algunos hombres connotados de la ciudad, con clérigos, y manda una representación pidiendo a Goyeneche rendición, o sea, se rinde la ciudad. Claro, se vuelve a perder. Se vuelve a perder Cochabamba. Entonces Goyeneche acepta la rendición que le han mandado a nombre de Mariano Antezana, acepta la rendición y promete protección del rey a la gente de Cochabamba. Mariano Antezana vuelve y el día 25 de mayo de 1812 Mariano Antezana convoca un cabildo, como una asamblea en la plaza principal, y en este cabildo plantea la idea de esta rendición para evitar muertes, ¿no? La gente sabe que Goyeneche de todas maneras está con el ojo en tinta porque se ha retomado Cochabamba y duda un poco de eso. Y Antezana estaba con el título de traidor, ¿no? Ese es el punto. Está con un rótulo. Exacto, Antezana es visto como traidor y eso va a restar credibilidad a Antezana y esto va a generar en el desbande y en la confusión que va a empezar a reinar. Antezana habla, justamente llegan los emisarios que han ido a hablar con Goyeneche y están con la palabra de Goyeneche y no les creen y los tratan como traidores, y la gente, el populacho, no va con Antezana y se levanta y dice no puede ser, hay que defenderse. Esto va a mermar fuerzas y va a dividir un poco las cosas. Algunos deben querer la rendición, otros a la batalla. Exacto, y esto es interesante porque en la mirada del Gustavo Rodríguez, que plantea un texto riquísimo que se llama Morir matando, este historiador es nuestro embajador en el Perú, no el Gustavo. El Gustavo plantea esto, dice, hacia la noche del 25 se termina yendo Mariano Antezana, con huyendo de la situación ya enfrentada con la plebe, y se ocupa de asegurar bien el parque de armas que tenía la ciudad en la iglesia de la compañía. En ese momento pertenecía al Estado, por los jesuitas habían sido expulsados. ¿Eso para qué? ¿Para que la gente no se arme? No para que la gente no se arme, ¿no? Para demostrar, o sea, para evitar, yo me imagino que para evitar, es responsable, por decirlo, evitar muertes, ¿no? Aunque no lo quieran, les voy a impedir defenderse y para que no haya muertes, ¿no? Porque una defensa implicaría realmente... Pero al final, ¿qué pasa? ¿Se defiende Cochabamba? Al final, el 26, ¿qué es lo que va a ocurrir? La gente espera quedaron en un otro cabildo al día siguiente, y el 26 en la mañana no hay nada, y la turba sale. Entonces, esto es interesante, se da una separación de clases, y la clase media alto, digamos los criollos, y los mestizos bien acomodados, empiezan a replegarse y a salir hacia sus haciendas, a escapar de la ciudad, y la plebe toma la ciudad. De hecho, logran dar con Mariano Antezana para pedirle que suelte el parque de armas, y Antezana se ve obligado, es golpeado en medio de una turba y termina soltando las llaves y se entran a la compañía. Pero ahí todavía hay hombres, ¿no? Hay hombres. ¿Cómo entran las mujeres acá? Aquí entra, y esto es bien interesante. Las mujeres todavía no han tenido participación. El hecho de las mujeres se da en el hecho de justamente aquí, cuando se toma el parque de armas, se dan cuenta que no son ya muchos hombres, no hay más de 1000 hombres en Cochabamba, Goyeneche está viendo con más de 5000 y bien armados. Entonces, ahí está la famosa frase que estamos discutiendo en el recreo: si aquí no hay hombres, estamos las mujeres, ¿no? Esa frase es... Comentan varios historiadores que en el momento en que se toma el parque, las mujeres son las primeras que van al pillaje de las armas, ¿no? ¿Por qué hacen eso las mujeres? ¿Es solamente por una cuestión de que no habían numéricamente pocos hombres? Pocos hombres. ¿Por qué están tan involucradas en...? Yo creo que es porque, a ver, primero que no es algo extraño que las mujeres, lo aclara también Gustavo Rodríguez, no es extraño que las mujeres participen en los escenarios de guerra, ¿no? Sí. Van como rabonas, van buscando
bueno, desde las diferentes necesidades de los soldados en la guerra, ¿no? Tal cual. Pero dice Gustavo Rodríguez, en los momentos de toma de decisiones, muy pocas veces las mujeres no tienen cuenta a tocar aquí. Pero dice, ha sido una tradición siempre en la historia, y esto se ve, dice, en la Edad Media, que cuando los hombres, que eran quienes ocupaban el espacio de guerra, no podían hacer frente, era lícito, legítimo que las mujeres ocupasen ese espacio. Entonces, las mujeres, viendo la poca cantidad de hombres, la situación de confusión que hay, arremeten con las armas. Yo también pienso un poco eso. Está interesante eso. Quiero que entiendan esto. Es un levantamiento sumamente popular, porque no son las doñas jailonas, digamos, las damas de alta sociedad. Exacto, han huido. Ya ni de 10 años sus haciendas. Exacto, han huido. Son mujeres de la plebe. Son mujeres, las rabonas, las vendedoras del mercado, justo claro. Las del mercado de San Antonio, conocemos debajo de la cordillera de San Sebastián, es eso. Estas mujeres toman la ciudad como en la Guerra del Agua, no sé si se acuerdan, en el 2000, el pueblo toma la ciudad, hay pillaje, y dice en algún momento Rodríguez, empiezan ya a indiferenciar quién está con la causa, quién no está con la causa, a todos los jairones, es decir, por decir, se van a la Recoleta y a la Pando y a las lomas de la Huesa y los limpian a todos. ¿Se entiende? Es una insurrección interna. Es una insurrección interna. Primero, y ¿no? van de hecho a la casa de... Como que es un cambio de orden, ¿no? Exactamente. Como que hay un nuevo orden ahí que quienes se hace cargo de la plebe, ¿no? Mientras que Exactamente. todos los criollos, etcétera, habían salido. Exactamente. Y las mujeres son una participación interesantísima. Exacto, yo creo que es en el calor del asunto donde las mujeres toman protagonismo. Como no hay hombres, entonces las mujeres empiezan a empoderarse de la situación, y es ese dato, ¿no? Son las primeras de negar las armas. Pasa todo el día, o sea, hicieron pillaje, barbaridades también la plebe. Y al día siguiente, Esteban Arce sale, esto es interesante, sale desde Cris a las 7 de la mañana, y a las 12, un poco más, está cruzando por la Angostura, y llega más o menos a la zona de la Tamborada. Y desde la Tamborada se organiza, y a paso tranquilo, dice Goyeneche, sabiendo que Cochabamba se ha rendido. ¿No? Son 1000 y ellos son 5000. No, Cochabamba se ha rendido. Ah, claro, él tiene la noticia de la rendición. Entonces, no sabe que se están armando acá. Él viene con condiciones duras de dar muerte a quienes han sido insurrectos, qué sé yo, pero con la intención de respetar vidas y haciendas, digamos, de quienes no se han metido en el pueblo. Pero cuando ve los tiros de artillería, cañones, etcétera, Goyeneche va con y sin piedad, porque dice, esta es una ciudad fementida, dice, no la palabrita, fementida, mentirosa. Qué buenísimo, qué buenísimo. A ver, Mariela, ¿qué piensas de esa frase de si no hay hombres acá? ¿Qué piensas de esa frase? A ver, tan célebre, de verdad. Ha marcado todo un destino. Pero más allá de eso también, o sea, piensa ahorita dos cosas, ¿no? De esta pelea bien planificada del lado de los hombres, ¿no? De una estrategia incluso para dividir los dos bandos. Y en el momento así, como lo cuentas, entonces ingresan las mujeres como un pasaje, ¿no? Como una acción directa, motivadas por una emoción ante precisamente esto que dices, ¿no? Si no hay hombres, estamos las mujeres. Entonces, frente a esta pérdida, pasa directamente por ahí sin lidiar o sin preparar la estrategia. Angélica, ¿qué opina? ¿Qué opina esa frase de...? Hay mucho que opinar de esa frase, pero en primer lugar era estas dos maneras de decirlo, ¿no? Panchito lo caracterizaba muy bien en la propaganda, o sea, si no hay hombres, aquí estamos las mujeres, o ahora no hay hombres, aquí estamos las mujeres, pero cual sea esa frase, es interesante cómo las mujeres enfrentan esta guerra, digamos, se arman sin niños, ¿no? O sea, hay una especie de desborde, ¿no? Sí, pero ante una pérdida, ¿no? Entonces una pérdida vivenciada como tal, y frente a esta pérdida, entonces sale este desborde, ¿no? Hay una pérdida, digamos, factible y que se puede observar, pero también hay una supuesta pérdida, ¿no? Porque lo que va a suceder después, si viene el ejército de Goyeneche, lo que va a sucederles a la plebe, porque es la plebe la que se ha quedado, los otros se han rendido, han hecho un pacto, han hecho un acuerdo, ¿no? Y me encanta la frase porque en realidad dice, aquí estamos las mujeres, no dice que estamos las madres. Exacto. ¿No? Entonces, ¿por qué se llama el Día de la Madre? Precisamente iba a ese punto, ¿no? Si esa revolución hubiese sido aquí en la época, no estaríamos
festejando, celebrando el Día de la Madre, si hubiera festejado, no sé, un Día día de la Mujer. distinto. ¿Cómo ¿no? llegamos a eso, Pancho? ¿Cómo llegamos al Día de la Madre? Siendo que son las mujeres las que ahí dicen, ¿no? Ya estamos. Este es importante. Termino y empalmo justo con eso. Se da la gran batalla, a las 3 de la tarde están tomando la colina de San Sebastián. Es una batalla de 3 horas que dura desde las 3 hasta las 6 de la tarde, de un miércoles 27 de mayo. ¿no? Eso. Era un miércoles. Al día siguiente va a ser, es interesante, al día siguiente va a ser jueves de Corpus Christi. Y todavía celebra Goyeneche en Cochabamba. Toman la ciudad, etcétera, etcétera, y bueno, dice que bajan hasta la plaza de San Sebastián las mujeres después de ver la derrota, que dice que fue una son batalla. derrotadas también. Son derrotadas a cañonazo, ¿no? Dice que fue una batalla más a cañones que a cuerpo a cuerpo. Pese al imaginario que tenemos, ¿no? Seguramente ha habido escenas así fuertes, pero es una batalla más de a cañones. Esteban Arce está también en... No, Esteban Arce no está en la batalla. Esteban Arce ha tenido que dirigirse a otro lugar después de salir derrotado en Queunián. Entonces, las mujeres se repliegan, los que quedan, bajan hasta la plaza de San Sebastián y ahí se ve venir a la soldadesca española y se desparraban por las callejuelas, ¿no? Nos podemos imaginar la Junín por todas las calles a buscar refugio por donde fuese. Entra la soldadesca y Goyeneche da mano y rienda libre a la soldadesca porque está enfurecido de esta traición. ¿no? Entonces se genera un pillaje, dicen de unas 2 horas, algunos historiadores, tengo como 3 o 4, Camacho, Arguedas, Antonio Díaz Villamil, que plantean que fueron 3 días de pillaje, hay un otro que plantea que fueron hasta 5 días de pillaje, y modulo un poco el Gustavo Rodríguez, fueron 2 horas quizás o 3 intensas de maltrato y durante el resto de los días tuvo todavía algunas consecuencias, ¿no? Lo que fuese, es maltrato, pero aquí viene lo que quisiera plantearles, ¿no? Pero, no, te voy a cortar, Pancho, porque está muy interesante esto, pero vamos a ir al corte, porque el epílogo, porque aquí viene el epílogo, aquí viene el abrochamiento. Y aquí viene la reflexión. ¿No? ¿De dónde vamos a aterrizar con este tema? Pero vamos a ir al corte para dejar así el rating subiendo. Que la gente siga escribiendo en la página de Facebook. Vamos a un corte publicitario y volvemos. 91.9 Radio Cancha Parlada. Retornamos con Entre Palabras. Hoy en Entre Palabras, Pancho Bayá nos está haciendo de verdad una cátedra de historia, está arrojando datos, fechas, ¿no? Cantidades, personajes, que a veces damos por hecho, ¿no? Cuando uno estudia la historia cochabambina o de Bolivia, hay cosas que se dan por hecho, hay muchos mitos que giran en torno a lo que ha sucedido en Cochabamba, ¿no? Con las heroínas de la coronilla, etcétera. Y estamos en un punto interesantísimo en el que Pancho nos estaba comentando cómo Goyeneche había derrotado a Esteban Arce por segunda vez, ¿no? Y cómo está derrotando a las mujeres que se habían levantado no habían tomado armas, podríamos decirlo así, a partir del hecho de que no habían hombres en Cochabamba para defender la ciudad. Y ellas estaban ahora escapando, buscando refugio, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede después? ¿Cómo termina esto? Termina muy mal, porque las mujeres son aplastadas por la muerte, un episodio para marcar esto bien claro. Antes de la batalla, Goyeneche manda un emisario a solicitar rendición en el acto, ¿no? Y un capitán que está a cargo, que es el único de los pocos oficiales que hay en la defensa, consulta esto a las mujeres y las mujeres se niegan rotundamente. No quisieron rendirse. No quisieron rendirse aún hasta el último momento, y eso es interesante. Tuvieron la posibilidad de salvar la vida. Ahora, quiero que entiendan esto. Estas mujeres van a terminar siendo glorificadas en la historia porque van a morir, van a ser maltratadas, etcétera, etcétera. Y de hecho, son los datos estadísticos los que dejan la cuenta del heroísmo de las mujeres, ¿no? Dicen, hay un parte, Francisco Turpín, que es uno de los que genera un diario, es un argentino, un porteño, que genera un diario y da cuenta de lo que sucedió en estos momentos. Dice, murieron 30 mujeres, 9 hombres, etc. La estadística de muerte muestra que había más mujeres y murieron más mujeres. Y de hecho para el ejército argentino esto fue glorioso, ¿no? Porque el ejército argentino entendió que los grandes héroes eran las mujeres. Se empoderaron como heroínas a las mujeres. Y fíjense lo que se decía en algunos momentos, o se decían en las noches de visita entre la soldadesca argentina y entre los oficiales. De todas las noches, a la hora de la lista, un oficial de cada cuerpo militar preguntaba en alta voz:
¿están presentes las mujeres de Cochabamba? Y otro oficial respondía, gloria a Dios, han muerto todas por la patria en el campo de Lobo. O sea, esto se repetía cada vez que se pasaba visita entre los oficiales era como una argentinos, arenga ahí. como una arenga. Ahora, madres de la patria, yo creo, pero quiero que vean este panorama. Y esto es un poco lo que ves también vivencialmente. Me ha tocado un rato también, me apasiona el tema, porque me ha tocado un rato también participar en una ópera que hizo, en un melodrama que propuso don Teófilo Vargas, que se llama Coronilla. Hicimos ahí con don Mario Augusto Guzmán, el Maga, etcétera, etcétera. Fue muy lindo el asunto. Y bueno, recordar, significar algunas cosas me hizo tomar conciencia de algunas cosas también, la comprensión también cada vez que vas teniendo al chequear un poco la historia, ¿no? Heroicas, maravillosas, mujeres valientes, y aquí lanzo la cosa. Definitivamente aguerridas, un arrebato de, no sé, histeria femenina por defender lo suyo, no lo sé. Pero madres, me pregunto, porque reflexionemos en esto. Esas mujeres van, mueren gloriosas, ponen el pecho a las balas, pero quiero que vean la escena después de la batalla. Esas guaguas tomando sangre de las tetas de esas madres baleadas. Niños huérfanos, llorando al lado de sus madres muertas. El desastre de violaciones, de robos, de maltratos y asesinatos a propios niños. La pregunta es una actitud de mujer valiente, absolutamente heroica, madre de la patria, sin ninguna duda quizás, pero madres es la pregunta. ¿Qué dice Mariela? ¿Qué dice Angélica? A ver, son muchas cosas que hace pensar. Realmente es necesario revisar la historia, ¿no? Para poder ver. Yo estaba pensando como 3 hilos, ¿no? De los que me hace pensar. Primero que se plantea como salir así sin una planificación clara a una guerra que seguro que uno va a morir, frente a una pérdida, que tú decías antes, una pérdida que podía ser de un hijo, de un marido, ¿no? De un hermano, de un padre. Entonces, hay un motor, ¿no? Frente a esa pérdida, que por ahí no es, ni siquiera podríamos ver en ese sentido, de rescatar, no sé, ¿no? Defender el país, ¿no? A partir de esa pérdida, entonces hay algo que dices también, ¿no? O sea, a pesar de que se pierde la pelea, a pesar de que mueren muchas mujeres, no hay rendición, ¿no? A diferencia de la pelea anterior, donde sí hay una rendición frente a poder perder. Entonces, quien tiene siempre es quien puede perder y, o sea, no se va a enfrentar a la pérdida, ¿no? Entonces, el partido, ¿no? Pues hablas de unos burgueses que sí tienen mucho que perder, entonces se alejan y se declaran. En cambio, las mujeres que ya no han perdido nada, ya no tienen nada que perder, pero ya perdieron. Ya perdieron hijos, entonces, a pesar de esta muerte, no se rinde, ¿no? Y entonces ahí me hacía pensar de que en realidad la historia marca también la historia de un país y cómo se va a vivir ¿no? En el inconsciente también colectivo. Entonces, si nosotros escuchamos de todas las mujeres en Bolivia, la connotación que tiene la cochabambina, ¿no? Exacto. ¿Cómo es conocida la cochabambina? Como una mujer aguerrida, ¿no? Entonces, cuando alguien va a salir, oye, ojalá no sea cochana, ¿no? Tu mujer. O sea, hay algo ahí. Eso es un imaginario. A eso va, ¿no? Entonces, es un imaginario, pero que ahora podríamos ir viendo de dónde viene, ¿no? Viene desde un momento histórico de nuestro país. ¿Por qué es aguerrida una cochabambina? A ver, lo que se conoce en el imaginario para quienes no somos de Cochabamba. A mí me sorprende. No, se conoce a la mujer cochabambina como más bien la que tiene más poder, digamos, en la familia, ¿no? Y si nosotros vamos a las estadísticas, si en la violencia familiar existe en Cochabamba un índice de denuncias de varones por agresiones de mujeres más alto que el que existiría en La Paz o en otro departamento. Pero son aguerridas ¿en qué sentido? Son aguerridas con la pareja en muchos casos, ¿no? O cuando se les está por ir la pareja. ¿No está ahí otra vez la pérdida en juego? Sí, no, y además ahí pensaba que esta pregunta que hace, ¿no? Pancho, de que ¿serán madres? Porque a ver, ante todo lo que el relato que nos hace, entonces es la presencia de una mujer, ¿no? De una mujer. Entonces, ahora que acabas de decir lo aguerrido de la mujer cochala aparece frente a la pareja,
¿no? Entonces ahí también está la mujer, no Sí, está pero la madre. el tema está en que lo que plantea Pancho es que esas mujeres pierden en el campo de batalla antes de que ellas se empoderen, pierden padres, pierden hijos, pierden amantes, hermanos, esposos. Eso es muy interesante, pierden. Pero ¿qué es lo que pierde realmente una mujer en ese punto? Pierde un objeto de amor. O sea, me parece que el punto es la pérdida de amor. Y no sé si en ese sentido, tratando de contestar a Pancho una hipótesis, lo que empodera a estas mujeres, lo que la saca, ¿no?, a hacer esta especie de insurrección y a dar la vida misma, es una especie de locura por amor. ¿No? Del orden de ya lo perdí todo, ya perdí el amor en realidad, que es, Freud plantea que es lo que más angustia a una mujer, que la mayor pérdida para una mujer es perder el amor. El objeto El de objeto de amor. Porque además, ante ese enigma que alguna vez hemos hablado de qué es lo femenino, entonces muchas veces este objeto de amor es lo que le va a decir quién es ella. Sí, entonces me parece que hay algo de eso ahí, que ya no importa nada. ¿No? De hecho, creo que esa es la clave, ¿no? El Gustavo Rodríguez dice, no se trata de un enfrentamiento por la patria, porque eso no está ni siquiera en el imaginario de la gente. ¿No? De hecho, es la situación la que las lleva a ese momento y dicen, bueno, como no hay nada que hacer, el título del libro que tiene, ¿no? Lo que hay que hacer es morir matando. O sea, morir, llevarme lo que pueda encima. Ahora, la pregunta es, hay un objeto de amor que se ha perdido, como ustedes dicen, el padre, el amante, el hermano, en algún caso el hijo, pero hay hijos pequeños. O sea, la pregunta es, aquí se juega el rol de la mujer, de hecho, no una mujer pero el rol de madre. Sí, está muy cuestionado. Muy cuestionado. Porque una madre va a guardar la vida por el hijo. Y además también veamos a otro, ¿no? Si nosotros recordamos el himno de la madre, dice, ¿no? Abnegada, socorta, las cruces, una mujer sacrificada. Bueno, ¿no? Pero entonces ahí viene el nivel del sacrificio que también podría venir a rescatar esa imagen perdida en el objeto. Sí, pero es bien complicado que una madre entregue la vida y sepa que su hijo va a quedar huérfano. Exacto. Salvo que sea más pensado como una locura más femenina. Yo la veo a mi esposa y alguna vez pregunto a mis guaguas, a mis estudiantes, si está escuchando, a mis estudiantes les pregunto, ¿qué harían, que son madres, qué harían ustedes? ¿Se irían a la batalla o se escaparían con sus guaguas? Y la respuesta obvia es, me voy con mi guagua. ¿Qué me voy a morir? O sea, esa es la cuestión. Es una reacción de madre o de mujer. Cierro con esto, amigos, quizás este imaginario que se construye sobre la mujer cochambina y la maternidad, etcétera, etcétera, ha terminado, yo creo, también desgastando un poco el concepto de masculinidad también en Cochabamba. O sea, no soy psicólogo, pero intuyo que es una mujer que históricamente roba el falo. Sí, está un poco eclipsado el hombre que es una mujer en ese nivel. Entonces, quizás valdría la pena charlar sobre estos temas el Día del Hombre o el Día de la Mujer. A raíz de este tema. Bueno, entonces tienes que volver. Bueno, nos ha pisado el tiempo, se nos está acabando el programa. A mí me da la impresión que tendría mucho más para decir todo. Mucho más. Pero también estaba interesante escuchar el contexto, lo histórico, ¿no? Y bueno, le voy a ceder la palabra a Angélica para que cierre el programa el día de hoy. Pancho, te agradecemos por la visita y Mariela los comentarios, Angélica también. Bueno, Angélica, las últimas palabras. Bueno, no se olviden escribirnos al Facebook y darle like a nuestra página. Y gracias, Pancho, por toda esta enriquecedora historia que nos diste, que además cuadra muy bien con tu título, ¿no? El imaginario, porque en realidad se conmemora un Día de la Madre que no es, digámoslo así. Muchas gracias a todos por escucharnos y será hasta el próximo martes. Chao, chao.